Bueno, no dejo el móvil aquí para ver si me llega en WhatsApp, sino para controlar la hora, porque me gustaría que después el público intervenga. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta última conversación, a este último encuentro que organiza la Universidad de Valladolid y el Foro de la Cultura. En esta horita que tenemos por delante vamos a abordar otras aristas del silencio. En este caso no va a ser el silencio deseado o buscado para mantener una buena salud mental, que podría ser porque tenemos aquí a un psiquiatra, para que surja la inspiración o la creatividad, como escuchábamos antes, para parar, para frenar, para reflexionar, para alejarnos un poco del ruido, como comentaban esta mañana, sino que va a ser el silencio impuesto, el silencio que invisibiliza, que tapa, que esconde, que evita, que rehúye. Partes de la vida y partes de la sociedad también, miembros de la sociedad. El título es El silencio con mayúsculas, y ese silencio con mayúsculas es el que envuelve o rodea, al menos en esta sociedad occidental capitalista, la vejez, la enfermedad y la muerte. Nosotros vamos a nombrar todos esos términos, vamos a buscar los silencios que conllevan, gracias al conocimiento y a la lucidez de Ana Freixas Farré, de Adela Muñoz Páez y de Javier García Campayo. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Yo soy María Ramos, escucho y cuento historias que tienen que ver con la cultura en la Televisión Autonómica de Castilla y León, y por si no les conocéis a ellos voy a hacer una breve presentación, breve, pero tienen un currículum extensísimo. Ana Freixas es escritora y psicóloga feminista, es una investigadora pionera de la gerontología en España, ganadora de varios premios por ello, es doctora en psicología por la Universidad de Barcelona, también doctora honoris causa por la Universidad de Barranquilla de Colombia. Es catedrática, jubilada ya, de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Córdoba, donde creó un aula de estudios sobre la mujer, un tema que también le apasiona, como el envejecimiento, que después se ha transformado en una cátedra también. Y yo le he escuchado decir de sí misma que es una agitadora de viejas. Después de la charla vais a saber por qué. Y además de esto es autora de 4 libros que afrontan, bueno, en los que habla de la vejez, del envejecimiento, de cómo se enfrenta la mujer a esta etapa, cómo la vive. Y yo más bien diría que son como 4 libros, manuales de instrucción feministas para saber cómo desenvolverse cuando llegue un momento que por suerte, espero me llegue a mí y os llegue a todas y a todos. Y los 2 últimos, Nuestra menopausia, que además acaba de reeditar, y Yo vieja, apuntes para la supervivencia para seres libres, donde nos da una visión bastante desdramatizada de todo esto que tiene que ver con la vejez y que vamos a hablar aquí ahora. A mi izquierda tengo a Adela Muñoz Páez, que también pertenece a ese 22% de mujeres catedráticas en España. Es científica y divulgadora, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. Un profesor le contagió la pasión por esa materia. Y ha dedicado su vida al estudio de las sustancias inorgánicas, pero también a transmitirlo, a transmitir el conocimiento y a sacar a la luz a las historias de mujeres científicas que han estado silenciadas, ahora que hablamos de silencio, a lo largo de los siglos. De hecho, porque creo que cuando estabas comenzando a estudiar te sorprendía que no hubiese ningún proceso químico, teorema matemático que llevase el nombre o el apellido de una mujer, salvo el teorema de Noether, que, bueno, si después hay tiempo, que lo explique. Ha publicado también varios libros sobre mujeres científicas, sabias, brujas. Prepara uno sobre mujeres santas, también hay mucho silencio ahí, por lo poquito que nos ha avanzado. Tiene un cómic y hasta ha interpretado a Marie Curie encima de un escenario en una obra de teatro para sus alumnos. Está implicada en acciones de apoyo a las mujeres desfavorecidas, es experta en veneno, de hecho uno de sus libros más conocidos versa sobre eso, de la cicuta al polonio. Tiene también que ver con estos silencios de la muerte y podemos encontrar alguna relación. Y también en eutanasia. En su ensayo La buena muerte aborda sin prejuicios pues, cómo enfocar la muerte si la vida se vuelve invivible. Javier García Campayo es un experto en las estructuras de la mente. Es psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, coordina el máster de Mindfulness y la cátedra de Ciencias Contemplativas de la Universidad de Zaragoza. De hecho, introduce esas técnicas aquí en España y gracias a él Zaragoza es la primera universidad de habla hispana
en la que se puede estudiar estos temas relacionados con la medicina y aplicados a la medicina y a la psiquiatría. Ha presidido la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, tiene más de 300 artículos de investigación publicados, 20 libros, sobre muchos de ellos, o la mayoría, sobre la práctica del mindfulness o de la atención o la conciencia plena. Es experto en tradiciones contemplativas orientales y ha dedicado casi toda su carrera a la investigación y a demostrarnos que la calidad de nuestra vida y de nuestra vejez, de la que hablaremos ahora, depende mucho de cuántas prácticas de mindfulness hacemos, ¿no? Que está relacionado, hay una relación ahí con el aumento de la esperanza de vida, según algunos estudios. Bueno, con todos estos perfiles entenderéis que vamos a intentar abordar los silencios que hay, como os decía, en torno a la vejez, en torno a la muerte, en torno a la eutanasia, al final de la vida. Y ya que nos ha tocado la charla así un poco más dura, más difícil para terminar los encuentros, yo creo que empezamos por ahí, ¿no? Si lo que nos distingue del resto de seres vivos es saber que ser conscientes de que vamos a morir, de que nuestro tiempo aquí es finito, de hecho comenzamos con los enterramientos hace 80.000 años, ¿por qué, a pesar de tener esa conciencia, no queremos oír ni hablar de la muerte? Bueno, comienzo yo. Creo que se me oye bien, ¿no? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a las organizadoras, a los organizadores por la invitación, por poder, bueno, participar de estas conversaciones y haber disfrutado de todas las anteriores, que han sido magníficas, que a mí por lo menos me han hecho pensar. He estado tomando nota porque me ayuda a fijar todas estas ideas y ahora pues ser parte de una de ellas. Reflexionando sobre por qué no hablamos de la muerte, cuando la muerte tiene un papel tan importante en tantísimas culturas, yo creo que pues porque es algo que no es atractivo, que no vende, que es feo. Y luego también creo que la muerte nos ha sido hurtado por las religiones, que tienen un gran monopolio en todo lo que tiene que ver con los rituales de transición y de muerte. Religiones cuyo máximo poder, uno de sus grandes poderes, es que nos dan una esperanza de que nuestra vida no termine aquí. Y luego pues ayudan a asimilar las muertes de los seres queridos con unos rituales. Entonces, por un lado está en nuestra sociedad, que hace un culto a la juventud, pues pensar que la muerte es un final inevitable para todos no es algo fácil de asimilar y de hablar. Y por otro lado, las religiones, en el caso particular nuestro, la Iglesia Católica, tiene un monopolio de todos los rituales en torno a la muerte, pero yo creo que es muy importante hablar de la muerte no solo porque todos vamos a pasar por ese trance, sino porque además nuestros seres queridos de las generaciones anteriores, yo por ejemplo tengo mi madre que ya tiene 94 años, vive, entonces el pensar en la forma de vivir la muerte es algo que nos compete no solo en relación con la nuestra, sino con los seres queridos, bueno, que puedan tener alguna enfermedad. Y luego también como científica, creo que la ciencia, que no solamente ha alargado nuestra vida, ha multiplicado por 3 en el plazo de menos de un siglo la esperanza media de vida, también nos da unas herramientas para facilitar un tránsito que puede llegar a ser muy, muy duro como el de la muerte. Entonces, creo que es una obligación como miembros de una sociedad democrática el reflexionar cómo queremos pasar ese trance empleando pues, las herramientas con las que contamos, la ética, la filosofía, el raciocinio y la ciencia. Entonces, bueno, hay personas que tienen unas creencias que le impiden hablar o pensar en estos términos de poner fin a la vida de una forma, en principio, no natural, pero luego hay otras personas que pensamos que sí hay que abordar este tema. Afortunadamente tenemos una ley de eutanasia mejorable en su aplicación, en su ejecución, pero yo creo que este es uno de los temas pendientes que tenemos que abordar con una serenidad y lejos del ruido que se pueda organizar por los partidarios o los detractores respecto a este tema sensible, por su aspecto que incide en la religión. Entonces yo creo que bueno, un foro como este es un sitio donde abordar este tema
lejos de las disputas políticas y del ruido que nos impiden abordar con serenidad temas tan importantes y que nos afectan a todos, como el de la muerte y el de la buena muerte. Las herramientas con las que contamos para facilitar un tránsito que podría ser muy, muy duro. Bueno, No sé si queréis pues yo vosotros. quiero también agradecer la invitación y la perseverancia para que yo pudiera venir y las facilidades que me han dado de todo tipo. Y bien, estoy muy a gusto con mis compañeras y compañeros de conversación. Bueno, sobre la muerte, yo creo que, bueno, como ha dicho Adela, la muerte forma parte de la vida. O sea, la vida, cuando nacemos sabemos que vamos a morir. Y yo creo que esta cultura nuestra, ¿no?, que la ha ocultado, de que no se habla de ella y tal, en realidad ha servido, por una parte, para perpetuar el misterio acerca de la muerte y el miedo y o sea, el que la gente no nos podamos acercar a la muerte con tranquilidad, que nos podamos acercar a la muerte con alegría, ¿no? Es decir, bueno, he vivido todo esto y ahora me queda, bueno, irme, ¿no? ¿Cómo me quiero ir? Este misterio, nada es inocente en esta vida, ¿no? O sea, aquí siempre hay alguien que hace caja con las cosas y evidentemente hay mucha gente que hace caja con el misterio de la muerte, ¿no? Con el misterio y el aturdimiento y el golpe emocional que supone una muerte, ¿no? Entonces, bueno, ya hay voces por ahí que hablan del negocio de la industria de la muerte, del negocio antiecológico descarado y horrible que hay montado alrededor de la muerte, aprovechando que en ese momento, cuando tú estás con una persona querida que acaba de fallecer, pues estás dispuesta a cualquier cosa y todo te parece bien y tal. Incluso, bueno, pues prescindes de tus criterios. Yo comentaba con alguien hoy que cuando yo voy por mi mundo a agitar viejas, pues les digo que deberíamos las viejas montar, si queremos hacer un negocio, porque como somos pobres, pues deberíamos intentar hacer algún negocio en algún momento de nuestra vida. El negocio del futuro es un tanatorio feminista, ecológico y laico. Laico porque yo soy así, pero bueno, podéis hacer una sección creyente, si queréis. Pero, ¿qué quiere decir? O sea, todo lo que rodea la muerte es feo. Pero yo no entiendo por qué. Quiero decir, porque en realidad esto podría ser un tránsito agradable, un tránsito, o sea, yo he vivido hasta aquí y aquí me voy y yo, por ejemplo, en mis escritos ahora hablo mucho de que tenemos que prepararnos para la muerte, que tenemos que preparar cómo queremos vivir el último tramo. El último tramo que puede ser largo, pero ¿cómo queremos vivir? ¿Dónde queremos vivir? ¿Con quién queremos o no queremos vivir? ¿Qué tipo de cuidados queremos? ¿Lo que nos es por nuestro bien o lo que me permite a mí ser una vieja libre hasta el último momento de mi vida? O sea, si no pensamos en todo esto, toda esa troupe de gente extraña que aparece cuando te vas a morir, familiares, amigos, hijos, y que los has visto no sé cuánto tiempo, toda esta cosa que aparece en tu vida, todos te van a machacar. O sea que la única posibilidad, o robar. Así que lo mejor que podemos hacer es pensar cómo queremos vivir, quién queremos que nos cuide, cómo queremos que nos despidan, quién no queremos que pulule por ahí, dónde van a ir mis bienes, ¿cómo quiero que se celebre mi despedida?
¿Quiero bendiciones? ¿No quiero bendiciones? ¿Qué quiero? ¿Por qué no? O sea, yo en el Yo Vieja todo el tiempo digo, la clave está en la vida, en llevar las riendas de tu vida y no soltarlas hasta que haces y ya lo dejas. Pero mientras tanto, todo, tu dinero, tu casa, tu vida, tus gustos, es tuyo. Entonces, el misterio en realidad forma parte de un negocio. Cuanto menos decidamos, más beneficios sacarán. Entonces, yo ya soy una vieja mal pensada, ¿no? Pero creo que es así. Es decir, todo esto no es inocente. No es inocente. Hay alguien que hace caja de esta dejación final. Si queremos ser unas viejas autónomas, libres, incómodas toda la vida, no podemos dejar que esta cosa tan importante, porque ¿cómo vas a morir? ¿En un hospital llena de tubos, con un tubo que te meten hasta el estómago, no sé qué? ¿O vas a morir en tu casa tranquilamente tal? ¿O vas a morir porque has pedido que tienes una enfermedad que quieres, que has llegado al límite y dices, quiero irme, ¿no? Entonces, este es un tema. Afortunadamente, en este momento hay literatura, ensayos, películas, documentales que tratan sobre este tema desde diversas perspectivas, ¿no? Lúdicas, menos lúdicas, más dramáticas, y yo creo que esto es importante nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe, y la muerte no puede, es tan importante. ¿Por qué preparamos tanto el nacimiento y no preparamos la muerte? Yo creo que esto teníamos que pensarlo, ¿no? ¿Tú qué piensas? En esta cultura y en esta sociedad, en otras no es así. ¿Qué? En esta cultura y en esta sociedad, en otras no es así. No, claro. Pero bueno, aquí se cuesta. Es donde estamos viviendo ahora y los encuentros son en Valladolid. Bueno, yo quería también dar las gracias a la organización, a la Universidad de Valladolid, por estar aquí y el placer de compartir esta mesa, ¿no?, con compañeros de este nivel y los que han estado anteriormente. Entrando ya al tema, yo diría que la muerte es clave, ya lo has dicho, ¿no? Se considera que la hominización ocurre cuando aparecen los enterramientos. Es decir, el mono que entierra a otros ya es un ser humano, ¿no? Es la capacidad de abstracción tan brutal de poder imaginar que hay algo después. Los animales no la tienen. Son conscientes de que van a morir poco antes de que van a morir, ¿no? Claro, el tema de las religiones y de las tradiciones espirituales es fascinante, ¿no? Freud decía que las religiones surgen para dar un consuelo ante la muerte. Freud era ateo, hay que aclararlo. Entonces, ¿cuál es la razón de que tengamos tanto miedo a la muerte? En la psicología hay toda una teoría sobre eso, es lo que se llama la teoría del manejo del terror. Es decir, cuando algo nos resulta terrorífico, simplemente utilizamos el mecanismo más básico que tenemos de afrontamiento, que es la negación, ¿no? La mente está diseñada para eso. Cuando algo nos produce miedo, negación, ¿no? Cuando la Dirección General de Tráfico hace anuncios muy brutales sobre el riesgo de los accidentes, sabe que eso no funciona. Tiene que hacer algo que sea de asustar, pero no de aterrar, porque simplemente la gente cambia de canal. Sería lo mismo, ¿no? En el Bhagavad Gita, una de las joyas de la literatura universal, ¿no?, de la tradición hindú, es un discurso, ¿no?, entre Arjuna, el protagonista, y un dios, Krishna. Le pregunta a Arjuna, ¿qué es lo más maravilloso, lo más increíble que ocurre en el mundo? Y Arjuna le contesta a Krishna, lo más maravilloso e increíble es que todos los días mueren millones de personas y que todos los días la gente que sobrevive sigue creyéndose inmortal. Pero es por esto, por el terror que tenemos, ¿no? Entonces, para acabar quería dar algunos datos, porque ahora hay estudios sobre todo. Entonces, ¿quién tiene miedo a la muerte? Fascinante el tema. Los que menos miedo tienen a la muerte son los que tienen creencias espirituales, religiosas, ¿no? Pueden agarrarse a eso. Y también los que no las tienen. O sea, si yo soy profundamente ateo y o agnóstico y pienso que no hay nada después de la muerte, estoy muy tranquilo porque considero que no hay nada. Los que están aterrados ante la muerte son los que tienen la duda, ¿no? La incertidumbre es la madre de la angustia. Entonces, esto forma parte del tema. Otro de los aspectos que quería insistir es que ¿qué es lo que
generalmente la gente que va a morir le preocupa. Hay 3 temas básicos que les preocupan. El primero, estamos hablando de nuestro contexto cultural, de Valladolid, Zaragoza. Sí. Primero es el sufrimiento. Lo que quieren tener es la certeza de que no van a sufrir en el proceso de la muerte. En este momento hay tecnología para poder hacerlo. El segundo tema son los supervivientes. ¿Qué pasará con mis seres queridos, sobre todo hijos y tal, más que parejas en general, ¿no? ¿Qué pasará con ellos? Quedará... Yo siento, es así. Y solo en tercer lugar está el qué ocurrirá después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Entonces, yo creo que estos serían los temas... Hay una parte de miedo a lo desconocido, entonces. Claro, claro. El miedo básico es el miedo a la disolución del yo. Yo siempre digo en los cursos que hacemos de mindfulness o de tradiciones contemplativas, ¿no? De ciencias. La ciencia contemplativa lo que plantea es que las tradiciones espirituales durante milenios han atesorado una serie de prácticas y conocimientos que ahora la ciencia tendría que recuperar, porque son muy útiles para el bienestar del ser humano, ¿no? Tradicionalmente la ciencia, psicología, psiquiatría y la religión han ido muy peleadas, pero en los últimos tiempos hay toda una corriente en que se piensa que habría mucho que aprovechar de esas tradiciones milenarias, ¿no? Y para terminar quería decir un poco lo que comentabas, que depende del contexto cultural. Aquí consideramos una buena muerte morir rodeado de familiares con los que puedas despedirte, etcétera. No siempre es fácil, ¿eh? Despedirse de un familiar que se va a morir, porque uno tiene que tener muy integrado y muy trabajado su propia muerte. Si no, lo que suele haber es una conspiración del silencio para no despedirse. Pero, sin embargo, en Oriente, la buena muerte se considera morir solo para ser muy consciente del proceso de la muerte, porque ellos en general creen que hay algo después y que se podría trabajar sobre eso. Habéis hablado de que la religión determina, ¿no?, cómo afrontamos, o la espiritualidad también, cómo afrontamos este proceso y de qué manera influye o determina el poder adquisitivo, la situación económica. Bueno, yo creo que la religión particularmente determina muchísimo en el sentido de una de las primeras preocupaciones de las personas respecto a la muerte es que no haya sufrimiento. Entonces, bueno, hay muchos casos en los que el sufrimiento puede convertir una vida en invivible. Entonces, bueno, cuando yo estaba escribiendo el libro de la buena muerte, en Inglaterra hubo un caso que tuvo mucha repercusión mediática, fue el año que se celebraron allí las Olimpiadas, pero tuvo mucha más presencia mediática el caso de un paciente que sufría el síndrome del atrapamiento. Había tenido un infarto cerebral masivo, tenía escasamente 50 años, consiguieron salvarlo, pero sin aparentemente ninguna respuesta. No podía mover ningún músculo. Al cabo de 7 años, con ayuda de la tecnología, consiguieron con un ordenador mediante parpadeos, él solamente podía parpadear con un ojo, consiguió comunicarse y decir que lo mataran, porque era consciente de todo, era capaz de sufrir, pero todos sus músculos respiraba con dificultad, ni siquiera podía tragar. Bueno, pues en este caso él quiso que su situación dramática sirviera para que las leyes cambiaran en Gran Bretaña y una persona pudiera decidir acabar con su vida con ayuda. En el caso suyo requería una ayuda total, puesto que no podía mover ningún músculo y que nadie pudiera ser culpado por ello. Esta persona estaba perfectamente lúcida después de 7 años en esta horrible prisión de su cuerpo. Entonces, bueno, hubo mucha presencia mediática porque había muchos actores que se pronunciaron sobre esto. Recuerdo que, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica en Gran Bretaña era bastante comprensiva. Entendía que Jesús, en el cristianismo, habría empatizado con el sufrimiento de esa persona que quería terminar con su vida. En España hubo unos casos, estamos hablando del año 2012, bastante llamativos en el sur, en Sevilla y en Huelva, donde por parte de la Iglesia Católica hubo una respuesta muy encarnizada a un caso que no era tan dramático como esto, de una persona mayor que estaba con su familia en la playa, no sé si era Chipiona, creo, o Matalascañas, sufrió un infarto cerebral y no murió, pero quedó ya sin ninguna actividad cerebral. Bueno, pues los hijos no querían que esta persona tuviera ayudas técnicas para mantenerse con vida, pero estaba ingresada en un hospital y no conseguían que su madre muriera.
y no siguiera siendo mantenida artificialmente con vida. Hubo el obispo, uno de los obispos, el obispo Vilaplana, que llamó asesinos a los hijos que querían que su madre tuviera un final natural, el que habría tenido si no hubiera habido unas tecnologías que la mantuvieran artificialmente viva, con alimentación y con respiración. Entonces, la Iglesia aquí se estaba arrogando el derecho de decidir sobre la vida de una persona, porque consideran que solo el sumo hacedor podía decidir cuándo esa persona podía terminar con su vida. Bueno, esto entra en muchas contradicciones, porque esta persona, pues hace, a lo mejor solamente 20 años antes, habría muerto de ese infarto cerebral. Y en Gran Bretaña, por ejemplo, la Iglesia Católica era bastante comprensiva respecto a la vida, al final de la vida de una persona más joven, pero que había pedido reiteradamente terminar con una vida que para él no era vivible. Entonces, la Iglesia tiene un papel protagonista, que para muchas personas pues, puede ser muy relevante, pero yo creo que no puede ser el altavoz de una sociedad donde hay personas creyentes y personas no creyentes, y que como sociedad yo creo que todos tenemos que tener voz y no renunciar a las ventajas que la técnica, que las ciencias nos ofrecen, pues para que la preocupación fundamental, que es el dolor insoportable, no nos haga el tránsito de la muerte muy, muy difícil. En relación con la persona inglesa, Tony Nicholson, no era un sufrimiento insoportable en cuanto a dolor, sino en cuanto a una vida del cual él era perfectamente consciente, pero que no podía controlar en absoluto. Pero luego también hay muchísimas percepciones distintas, por eso esto requiere un amplio debate. Estoy recordando el caso de Christopher Reeves, de Superman, que con el cuello roto, pues él vivió bastantes años, una vida muy difícil porque no podía respirar, dependía de un respirador, pero él consiguió disfrutar de una vida plena y vivir con sus seres queridos. Fue una decisión personal, mientras que su cuerpo resistió esa vida con un respirador artificial, pues él siguió viviendo. Y aquí, sin embargo, tenemos el caso de Ramón Sampedro, que tuvo un accidente parecido, una vida similar, y él, sin embargo, decidió que esa vida no era vivible. Bueno, este caso fue abordado por Amenábar en Mar Adentro. Entonces, tenemos el sufrimiento. Yo creo que hay un acuerdo generalizado que el sufrimiento hay que minimizarlo, pero también tenemos el caso de algunas iglesias, particularmente la Iglesia Católica, que consideraba que el sufrimiento antes de la muerte era una forma de expiar los múltiples pecados. Entonces, puede haber personas que consideran, hay personas que se mortifican o se mortificaban que se infligían daños a sus cuerpos, pero eso son unas decisiones personales que yo creo que no pueden ser impuestas. Entonces, hay que dejar que las personas elijan si una muerte, una vida como la de una persona con tetraplegia, esa vida es vivible, eso es una decisión personal o no. El caso de Ramón Sampedro o Christopher Reeves, si los dolores hay que sufrirlos o no. Yo creo que hay un consenso generalizado de que el sufrimiento es estéril, y luego, si los dolores hacen que la vida no sea vivible, que se limiten o simplemente que se le ponga fin a una vida que no tenga esperanza de una recuperación. Que la decisión sea personal, que tomes las riendas, como decía Ana. Sí, tú has hablado del tema un poco del dinero, y creo que como tenemos poco tiempo, te quería comentar un poco el tema del dinero, pero no en respecto a la muerte, porque, en fin, tampoco sé si esta es una variable muy significativa, pero sí el dinero respecto a cómo vivir siendo mayor, siendo vieja, ¿no? O viejo, ¿no? Yo pienso que a lo largo de la vida, por ejemplo, las mujeres no somos, cuando somos pequeñas, cuando somos niñas, no somos socializadas en una cultura en la que te digan lo más importante es que te ganes la vida
y todo eso. Yo no sé, espero, bueno, las jóvenes generaciones creo que sí, pero las que somos mayores, pues no hemos sido socializadas en esa prioridad, ¿no? Yo tengo una investigación en un libro que se llama Abuelas, Madres, Hijas, en el que cuando a las chicas de 20 a 25 les preguntábamos ¿qué te ha dicho tu madre acerca del amor? La respuesta de las chicas era mi madre me ha dicho que trabaje. O sea, sobre el amor, las madres les decían que trabajaran. Es decir, las madres saben que esto de que Dios o quien sea proveerá no funciona y que si las chicas quieren vivir bien, tienen que ganarse la vida desde el principio, fundamentalmente. Entonces, ser viejo o vieja y pobre es un mal programa. La pobreza, hay una relación muy alta entre pobreza y enfermedad. Por lo tanto, envejecer siendo pobre y estando enfermo o no teniendo una buena salud, pues es un tema que afecta a un porcentaje muy alto de mujeres, porque, por ejemplo, si miráis las pensiones, la media de las pensiones en nuestro país entre las mujeres y los hombres tienen una diferencia bastante importante. Casi 500 euros de diferencia. Casi 500 euros de diferencia. Se está reduciendo. Esta diferencia con los años se está reduciendo, lo cual quiere decir que más mujeres que se han incorporado al mercado laboral se jubilan y, por lo tanto, están mejorando esta. Pero realmente la vejez de las mujeres es más pobre que la de los hombres. Pero nosotras tenemos otro capital, que es el capital de los vínculos, ¿no? Las mujeres a lo largo de la vida hemos sido las responsables del bienestar afectivo de nuestra tribu, ¿no? O de nuestra comunidad, de nuestra vecindad. Y esto nos da un capital muy importante. Por ejemplo, los estudios sobre suicidio de ancianas y ancianos, pues es muy bajo las mujeres y mucho, o sea, 3-1 por mujer y hombre, ¿no? 3 hombres por una mujer. Según Betty Friedan, esto ella lo explicaría diciendo que las mujeres, al envejecer, envejecemos con vínculos, con relaciones de intimidad, que hablamos con otras amigas y personas, que tenemos relaciones que nos suponen una red para las situaciones cuando vienen mal dadas, ¿no? Mientras que los chicos se encuentran con más dinero, una salud mejor, porque han vivido mucho mejor que las mujeres, que han vivido con un gran sacrificio en pos de la tribu suya, pero sin vínculos, por lo tanto, se suicidan más y sin capacidades desarrolladas para la intendencia cotidiana, ¿no? O sea, digamos, se cuidan peor porque no han aprendido a cuidarse. No han querido aprender a cuidarse, porque a cuidarse aprende todo el mundo que quiere aprender. Pero bueno, ellos son libres de decidirlo. Javier, yo creo que tenía algo que decir por alusiones, ¿no? Por doble alusión. Desde el punto de vista de la psiquiatría y de la salud mental, ¿cómo ves la salud mental en la vejez, en viejos y viejas? No sé si hay diferencias. Bueno, yo vuelvo al tema original. Pero bien. Pero este lo dejamos aquí porque... Que se ha perdido. Que era el tema económico sí afectaba. No, los estudios dicen que no afecta para el tema de la muerte, el tema económico. Tampoco el tema de género especialmente. Para el miedo a la muerte. Hablo del miedo específicamente a la muerte, ¿no? Lo que más afecta, ya hemos comentado, son las creencias o no, espirituales o no, pero que haya certeza, y el sentido de la vida. Yo quería insistir en esto. El sentido de la vida sería, en psicología en este momento se considera muy importante, porque se piensa que va muy ligado a la felicidad. Es difícil, si uno tiene un claro sentido de la vida, ser feliz. Y en el momento de la muerte es más obvio todavía. Es decir, la sensación de un propósito, de un legado. Hay todo un coaching ahora sobre el legado, es decir, ¿qué vamos a dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Al final de la vida, lo que suele preocupar más a la gente en estos momentos en que ya sabe que está cerca de la muerte no es el éxito que ha tenido, no es el dinero, no es nada de eso. Es lo que ha querido y le han querido, los vínculos, como muy bien decías, y 2, lo que ha dejado al mundo como legado. Es decir, qué he hecho para ayudar a que el mundo
sea un lugar mejor, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene un claro sentido de la vida, tenga o no creencias espirituales o religiosas, afronta mucho mejor La reconciliación. la muerte, ¿no? Y otro de los temas que también quería abrir sería cada vez hay más miedo a la muerte. Cada vez hay más miedo a la muerte. Esto se conceptualiza como ansiedad ante la muerte en las clasificaciones psicológicas psiquiátricas. ¿Y qué se hace con eso? Fíjate que Estados Unidos ha legalizado una sustancia para facilitar a las personas que tienen tanta ansiedad ante la muerte. Y no es un antidepresivo, es psilocibina. Es decir, es un psicodisléptico, es un alucinógeno. ¿Por qué? Porque la experiencia que produce de romper las barreras del yo te permite conectar con algo que está más allá de ti mismo y eso tranquiliza extraordinariamente a la gente que se va a morir. Es gente que no tiene un dolor físico, tiene una angustia existencial por la disolución del yo. Es decir, ¿qué pasa con Javier García Campayo? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando se muere? ¿Dónde va eso? Entonces, la experiencia que permite la psilocibina es similar a la que producen pues, otras experiencias espirituales, ¿no? Y fíjate que, de alguna forma, la palabra religión viene de religare, es decir, volver a unir lo que estaba separado, ¿no? Se considera que la angustia básica del ser humano es sentirse separado de todo lo demás, ¿no? La sensación de conexión con algo que está mucho más allá de nosotros permitiría disminuir ese miedo a la muerte, ¿no? Y es uno de los temas sobre los que se está investigando. Me parece muy importante lo que dices, pero muy peligroso. Sí. Es decir, es lo mismo que cuando estás gorda, vas a la médica y le dices, dame una pastilla para adelgazar. Bueno, pues dirá, haz ejercicio, come bien, etc. Es decir, me ha encantado lo del sentido de la vida, porque yo que me dedico a pensar sobre el tema de la vejez, lo más importante es encontrar un sentido a tu vida, un sentido, no hace falta que sea religioso, por eso yo no pienso en esto, yo pienso en un caminar que tenga tal. Entonces, me parece que es mucho más interesante que las personas, a través de la meditación, a través de la conexión con otras, a través del cine, a través de las pasiones diversas, encontremos un sentido a nuestra vida, o lo que decía Erickson, ¿no? O sea, como lo que devolvemos a la vida nos da una serie de cosas. Y cuando nos hacemos mayores, nuestra generatividad consiste en devolver a las generaciones jóvenes lo que hemos acumulado, lo que hemos tenido, ¿no? Entonces, a mí, lo de que haya una pastilla que me quite el pánico a morir, o sea, me deprime, la verdad. Me parece, o sea, bueno, puede haber gente que le vaya bien, claro que sí, pero ¿no sería mucho más interesante que las personas aprendiésemos a vivir, a manejar, a conversar con otras personas, a tener acompañarnos en la vida, ¿no? Acompañarnos en la vida y en la muerte, ¿no? Hay una poesía de Adrienne Rich preciosa, ¿no? Que dice algo así como, tú y yo nos hemos conocido y nos ayudamos a vivir y nos ayudaremos a morir, ¿no? Entonces yo creo que no hace falta que sea tu pareja, que puede ser... o sea, la belleza de la vida tenemos que empezar a verla también en la muerte y no empastillarnos para no pensar en la muerte. O sea, pero no es una pastilla cualquiera. No es una pastilla cualquiera. No, es lo que las tradiciones contemplativas han utilizado tradicionalmente para tener esa experiencia espiritual, para romper las barreras del yo. Eso va a cambiar, se considera que es la tercera revolución de la neurociencia. Eso va a cambiar en los próximos años, yo lo estoy contando, pero lo vais a vivir, porque va a cambiar la visión del mundo. Es decir, lo que te decía de las tradiciones contemplativas, todo esto no es una pastilla farmacológica, no, es lo que los chamanes han hecho toda la vida para sentir esa conexión con algo que está más allá de nosotros mismos. Sería la experiencia personal de que hay algo más allá. Claro, si la tienes, desaparece el miedo a la muerte. ¿Y ese miedo a la muerte por qué se incrementa? Por la incertidumbre, porque se han perdido las creencias espirituales y entonces, claro, hoy o tienes la creencia absoluta del ateísmo de que no hay nada y entonces estás tranquilo, o tienes la creencia absoluta de que hay algo que cada vez se está perdiendo más y entonces la mayor parte de la gente vive en esa incertidumbre, no hay creencias espirituales y hay un terror al proceso de la muerte. Eso es lo que hay. Lo que pasa es que yo veo el peligro de los chamanes son los
sacerdotes de otras religiones, ¿no? Entonces, Bueno, la si nos nuestra. liberamos de la religión verdadera, ¿Hay alguna verdadera? ¿por qué buscar una Todas alternativa? son verdaderas. Claro, ¿por qué buscar alternativas? Yo es que creo fundamentalmente en el ser humano. Iba a decir hombre, pero no, en el ser humano. Bueno, y creo sobre todo en el ser humano mujer. Volviendo al... Bueno, estábamos comentando, por terminar, por traer un tema muy positivo, yo creo que es... Bueno, el siglo XX fue el de la revolución de las mujeres y yo creo que el XXI es el de las viejas. De la revolución de las viejas. Las viejas, bueno, las mujeres que ya se han jubilado, yo podría estar jubilada, no me falta mucho, que llenan los eventos culturales, que cuidan de nietos, siempre que no sea forzado, Que siempre que sea sostienen el mundo, voluntario. que sostienen el mundo Que entero. sostienen el mundo. Hay un proverbio chino de que las mujeres sostienen el mundo. Estábamos hablando ayer que en el confinamiento, en la pandemia, donde se cayeron tantísimas cosas, no se cayeron las redes familiares y las pensiones de los abuelos, mantuvieron el país e hicieron que no colapsara. Bueno, pues yo creo que la potencia y la energía de todas las mujeres invisibles que han hecho un trabajo de cuidado, de sostén de las casas sin un protagonismo, yo creo que esto va a ser, está siendo ya el siglo XXI. Yo recuerdo que hace 15, 20 años buscaba protagonismo de mujeres por encima de los 50 en los periódicos. Entonces estaban actrices, modelos, que eran portada, por ejemplo... La Angela Merkel. Bueno, Angela Merkel ya fue una mujer que tuvo protagonismo sin ser actriz y sin ser modelo. Era de las primeras, pero había poquitas. Y luego ya en el país, hace tiempo, cuando el país era otra cosa, empezaron a aparecer asiduamente mujeres que estaban por encima de los 50, luego por encima de los 60 y eran algo más que abuelas. Entonces, las mujeres que hemos estado en todos los sitios empezaban a estar en sitios visibles. Yo he estado viviendo, he protagonizado una generación en España donde las científicas hemos llegado a tener una visibilidad, mujeres científicas. Más protagonismo del que tienen, por ejemplo, en Alemania, en Gran Bretaña, países con una gran tradición científica donde la ciencia era algo muy bien considerado, muy bien remunerado. Entonces le han puesto y le siguen poniendo muchas barreras a las mujeres. El porcentaje de las catedráticas aquí, 22%, es bastante inferior en Gran Bretaña o en Alemania, porque allí la ciencia era algo con mucho prestigio desde hace 300 años. Aquí la ciencia empezó en la segunda mitad del siglo XX y las mujeres estábamos ahí, habíamos estudiado y entonces hemos accedido. Entonces yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de la revolución de las viejas, porque es que yo ya veo que hay muchísimas mujeres con mucha visibilidad, donde hace 15 años tan solo, pues solamente las mujeres mayores eran abuelas, con el tipo del bastón, las gafitas, haciendo pasteles para los nietos. No todas las mujeres mayores eran así, pero era lo que se veía. Ahora ya se ven otros muchos tipos y bueno, yo creo que tienen una fuerza, una esperanza de vida mayor. Y bueno, estábamos hablando antes de los silencios y las invisibilidades de la vejez y particularmente de las mujeres viejas y cómo se pueden conjurar todos esos silencios y esas invisibilidades, porque yo creo que sostienen mucho nuestro mundo, que tenemos que seguir sosteniendo el mundo, la generación que hasta hace poco era invisible, mujeres viejas. Yo creo que el gran silencio de la vejez reside en el miedo a la pérdida de visibilidad, a la pérdida de poder, a la pérdida de... bueno, a que de repente desapareces, ¿no? Al borrado. A no ser un activo social. Al borrado. Entonces, claro, mientras primero no resignifiquemos la palabra vejez como la vejez es un periodo del ciclo vital. Primero somos bebés, luego somos adolescentes, luego somos jóvenes, adultos, mediana edad y vejez. Punto. Es decir, vejez no es nada especialmente malo, es una suerte, es que no la has palmado por el camino, porque para no llegar a viejo, la única solución que tienes es morirte.
Así te mueres a los 50 y estás estupendamente, nunca has llegado a vieja. Pero llegar a viejo, en realidad, es un logro de nuestra cultura que ha conseguido que lleguemos a tener 70, 80, 90 y 100 años en perfecto estado mental y, es decir, en muy buen estado. ¿Que te duelen las rodillas? También a los de 20 les duelen. Es decirte que, o sea, esa asimilación entre edad y enfermedad no es cierto. Hay más frecuencia de determinadas cosas, pero otras también desaparecen, ¿no? Entonces, el miedo a la vejez, en el caso de las mujeres, empieza en la menopausia. El silencio permea la vida de las mujeres. Cuando eres niña y tienes la regla, de esto no se habla. Cuando tienes la regla todos los meses durante no sé cuantísimos años, tampoco se habla. Entonces, menos mal que ha llegado una ley en la cual las chicas pueden decir, tengo la regla, no sé qué tal. Es decir, a mí lo que digan me da igual. A mí lo que me importa es que la regla, como fenómeno que nos ocurre todos los meses a las mujeres, bueno, es decir, es algo que ha salido de la oscuridad, ¿no? Ahora nos queda la menopausia, ¿no? La menopausia, ¿cuál es el estigma de la menopausia? La menopausia, todo lo que viene en la menopausia son cosas buenas. Yo cuando voy allí le pregunto a las viejas, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? La menopausia. Es decir, pues es verdad. Es decir, porque no te duelen las tetas, no te duele la cabeza, no estás así, no sé qué, no te duele la barriga, no te quedas embarazada, no tienes que usar métodos anticonceptivos, tienes una energía brutal, porque los depósitos de hierro se te van poniendo chulos y estás ya hecha. Margaret Mead, que no era de la Tercera Internacional Feminista, decía, hablaba de las mujeres menopáusicas y hablaba de la brillante energía y creatividad de las mujeres menopáusicas. Margaret Mead, años 50 de 1900. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la menopausia se convierte en el principio de los grandes misterios, del silencio de la vejez? Primero, vejez cuando tienes 50 años y te quedan 45 por delante. ¿De qué me estás hablando? Decirte, o sea, a los 50 años estás estupenda, llena de vida, y a los 65 también, y a los 70 y pico, que tengo 77, y también estoy estupendamente llena de vida. Y mi amiga Ángeles, que tiene 96, que me gana por goleada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, la exclusión, el pánico a la exclusión del mercado sexual, de la cacería heterosexual. Muchas chicas estamos encantadas de estar fuera de la cacería heterosexual, que es aburridísima además, ¿no? Entonces, quiero decir, esa estigmatización de la menopausia, ese quitar del mercado afectivo y sexual al 50% de la población, tiene un objetivo claro. Tiene un objetivo claro para darle el mercado libre a los señores. Resulta que nosotras no somos atractivas sexualmente, pero ellos, con la próstata y la barriga y todo, son enormemente atractivos, apasionadamente atractivos. Entonces, claro, ¿no creéis que nos lo tendríamos que mirar? Ellos y nosotras. O sea, es decir, pedir perdón, o sea, que las chicas van con la menopausia y dicen, no, el abanico. Pues yo creo que debemos entrar en la fase del orgullo, ¿no? Menopáusico. Orgullo de menopausia, orgullo de canas, de vejez, orgullo de cojera, o como ha dicho Remedios, ella es sorda, yo también, aquí tengo mis audífonos y yo estoy en mitad de una conferencia
y hago así, digo, uy, se me ha terminado la pila. Y saco y me pongo la pila y tal. ¿Por qué? Porque quiero que todas las sordas nos liberemos del pánico a ser sordas. Ser sordo no tiene ningún problema. Es estupendo porque te quitas los audífonos. Y ahí llega otro silencio, que ese sí que es el deseado. Un silencio maravilloso. Te los pones y oyes los pájaros. Es que es estupendo lo de los audífonos. No ronca nadie a tu alrededor porque te los quitas. O sea que Remedios tiene en su libro Frágiles un capítulo sobre el bastón. Elogio del bastón, chicas. O sea, el bastón es estupendo. O sea, el bastón te da seguridad. No te vas a caer. Te impone autoridad porque la gente dice, oye, esta pobrecita o este pobrecito que va con bastón, te dejan sentar. O sea, todo es estupendo. O sea, el estigma de la vejez se propaga, lo propagamos nosotras mismas. Cuando nos disfrazamos de jovencitas, cuando queremos aparecer como lo que no somos. Elogio de tetas caídas, elogio de culos en su sitio. O sea, lo demás es pornografía. Las tetas aquí arriba, o sea, a los 70 o a los 80 es pornografía. O sea, las tetas en su sitio en cada momento. Entonces, la vejez, o sea, el estigma de la vejez lo perpetuamos nosotras tratando, y vosotros también, tratando de parecer jovencitos. O sea, como si el único espacio de visibilidad y de vida lo tuviéramos antes de los 50. Pues no, porque nos quedan otros 50, cariños míos, y muchos más significativos porque los primeros 20 no cuentan. Entonces, en realidad, jugamos con 30 años de vida, de 20 a 50, de vida significativa, y renunciamos a una vida significativa de 40 años que nos quedan por aquí. Pero eso es una responsabilidad individual, mía, tuya, y del otro, y del otro, y del otro, ¿no? Entonces, yo creo que el silencio tiene que ser vencido por el orgullo, ¿no? El orgullo de vieja, de menopausia, de abanico, orgullo de cojera, orgullo de sordera, orgullo de estar en el mundo, como ha dicho él, con un propósito, con un objetivo de tener una vida con sentido, de tener una vida que me levanto por la mañana y deseo vivirla, porque tengo cosas que hacer, porque tengo personas con las que hablar, porque tengo personas que están solas a las que puedo acompañar. Hemos hablado antes de la soledad del no silencio deseada, de la soledad no deseada. Pues, ¿cuánto podemos acompañar a otras personas? Yo tengo mi lista de viejas y viejos a los que les doy un repaso semanal y todas las semanas hablo ya. Ahora entendéis lo de agitadora de viejas. ¿Eh? Ahora entienden lo de agitadora de viejas que Claro. he dicho cuando te he presentado. Y bueno, por tomar así apuntes, yo creo que queda claro que el feminismo es el salvavidas de la vejez y que el miedo a la muerte se pasa con una pastilla. No sé si antes de que bueno, podemos seguir hablando, pero como vamos ya apurando un poco la hora, no sé si os apetece preguntar, comentar, preguntarles algo. No sé si hay organización. ¿Tenéis micrófono? Aquí hay uno. Mira, en el segundo árbol, en el lado de la izquierda, hay una chica que quiere hablar. Así rompemos el silencio del público también, que ese es un silencio Aquí hay otra, que abordar. en tercera fila. Vale. Si levantas la mano para que la compañera te vea. Buenas tardes. Primero agradecerles la charla, que de verdad ha sido un placer. Y sí que me gustaría preguntarles, yo trabajo con personas mayores y vemos muchas veces el momento de la muerte. Y el momento de la muerte diría que jamás lo hemos vivido como algo bonito, como decís, o como algo que no sea feo. Ya no es necesario que sea bonito, sino que no sea feo. Y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para que ese momento no sea de sufrimiento? Yo no sé si la persona que va a fallecer tiene un sufrimiento, pero sí
el 99% de los familiares lo viven como un sufrimiento. Creo que todos aquí tenemos familiares que más pronto o más tarde fallecerán. Si nos podéis dar algún consejo para que ese momento del fallecimiento de nuestro familiar podamos hacerlo menos feo. No sé si me he explicado. Pero yo creo que no es un tema que nosotros podamos hacer, sino que tiene que hacer cada una de las personas que está ahí. ¿Me explico? Yo familiar que lloro por mi padre, quien sea, mi madre que está muriendo. En la tradición psicoterapéutica se suele decir que nosotros siempre lloramos por nosotros mismos, no por el que se va. Lloro por la ausencia, ¿no? Entonces, parte de lo que se trabaja pues, con mindfulness, aceptación, todo lo que sean técnicas de tercera generación, es la aceptación. Y la aceptación última es la aceptación de la impermanencia. El hecho de que vamos a morir, de que vamos a tener que experimentar la vejez, la enfermedad, la muerte y acostumbrarnos a ella y vivirla. Y cuando se muere un familiar, no pensar en que dejamos de estar con él, sino pensar en la suerte que hemos tenido de poder estar con esa persona todos los años con los que hemos estado. Mis padres se murieron ya a una edad relativamente joven y siempre digo que para mí lo más hermoso es la suerte de haber podido tener unos padres como los que tuve, que se fueron antes de lo que yo hubiese querido, pero tuve la suerte de disfrutarlos, ¿no? Pero difícilmente desde fuera puedes hacer si la persona no busca esa sensación de consuelo, de aceptación, etcétera, porque es un trabajo personal. Hay dos libros que quizá conoces. Uno de Jonah Hecht, que se llama Ayudar a morir o algo así. Es un libro pequeñito. Y luego el de Catherine Mannix, que es una mujer que ha trabajado siempre en cuidados paliativos y que se llama Cuando el final se acerca. Entonces yo no sé si cuando has dicho que no sea feo, ¿querrías decir que no era doloroso o feo? No oigo nada. Es mi último momento con mi madre. Yo traduzco. Bonito, algo agradable, siempre es un momento, no sé si horrible es la palabra, pero no es bonito. Bueno, evidentemente despedirte es un mal rollo. O sea, la pérdida siempre es dolorosa. Lo que pasa que primero, si yo tengo 90 años, pienso que me puedo morir cualquier día. Quiero decirte que no pienso que me quedan 42. Entonces, quiero decirte que la preparación nuestra de ti como vieja a la muerte o el acompañamiento de una persona que tú tienes cerca y que se está yendo, ¿no? O sea, el dolor de la pérdida, esto no te lo quita nadie. Pero la paz del acompañamiento, de un acompañamiento con serenidad, en el que hay una despedida, en el que hay un contacto físico no sé, yo esto lo he vivido súper cerca hace muy poco tiempo y yo creo que he sentido paz, ¿no? Y creo que llega un momento en que tú te tienes que despedir de alguien y es que esto de la palabra fea no sigo sin entenderlo, ¿entiendes? Quiero decir, si tú entiendes por doloroso, vale, el dolor no te lo quita nadie, pero el hacerlo con suficientemente serenidad, paz y equilibrio y armonía, yo creo que es muy importante. Bueno, yo creo que esto nos preparamos para muchísimas cosas, para hacer tareas relativamente simples. Quizá esto, como decía Javier, hace falta una preparación. Para bien morir o para bien despedir no es algo que se pueda improvisar. Y bueno, hay que hablar de ello, hay que pensar en ello y asumirlo.
Y yo conozco algunos casos de estas despedidas hermosas que tú dices, pero no son fáciles ni son muchos. Conozco 2 o 3 casos de algunas personas conocidas que lo han sabido hacer, pero es complicado. Pero cuanto más hablemos de esto, Sí. cuanto más nos preparemos, cuanto más mejor lo haremos, porque claro, si lo dejamos en manos del de la funeraria, ¿entiendes? Que va a venir, es como una pastilla, pero en forma de señor que viene de la funeraria. Pues no, o sea, mientras lo dejemos en manos de otro, nos puede pasar cualquier cosa, mientras que si yo asumo el protagonismo de la despedida de mi pareja o de mi vida o de quien sea, o de mi madre o de mi padre, es decir, yo pongo los medios para despedirme con paz, con equilibrio, bueno. ¿Qué momento vital consideráis que es el más oportuno para romper este silencio de la muerte? Porque todos pensamos que sería el de la vejez, porque está más próximo, pero no sé si se debe empezar o deberíamos empezar a pensar o a prepararnos. Yo diría que ello antes, porque cuando estás muy cerca, yo por ejemplo con mi madre es un tema que no toco. Ella le leen porque no ve mucho, pero ella no quiere pensar sobre esto. O sea, que tiene que ser, yo diría que antes de cuando la muerte está muy, muy cerca. Esto es un trabajo que yo creo que tienes que hacer antes. La gente joven no quiere pensar en la muerte, lógicamente, porque la ve muy, muy lejos, ¿no? Yo creo que a partir de los 40 años, la crisis de los 40, tan famosa, tiene que ver con la conciencia de la finitud, de que muchas cosas que querías hacer en la vida no las vas a poder hacer, que el tiempo es limitado y ese suele ser un buen momento para, a partir de ahí, empezar a poner las cosas en orden, trabajar sobre la muerte, etcétera, pero desde luego no a última hora, por lo que dices, porque también si no has trabajado sobre eso, no quieres hablar de eso, y claro, las despedidas son feas, dolorosas, pero si has incorporado la muerte como la belleza de que es algo que te recuerda lo breve que es la vida y lo importante que es degustar cada momento. El Dalai Lama tiene una frase muy fascinante, ¿no?, que dice que los occidentales, yo creo que nos atañe, viven como si nunca fuesen a morir, y por eso cuando mueren sienten que no han vivido. Esta es la clave. Pues yo creo que la muerte deberíamos tratarla como una conversación en nuestras casas, de la misma manera que podemos hablar de otras cosas, de qué vamos a hacer en Semana Santa, podemos hablar de cómo entendemos la muerte, ¿por qué no? Es que no sé por qué le hace... yo no le veo... O sea, pienso que todo esto se mantiene porque se mantiene el misterio, porque no se habla en una casa y dice, oye, pues a mí me gustaría que me incineraran. Y tú dices, no, oye, no, a mí no me incineréis. No, pues mamá dijo que no quería que la incineraran porque al día siguiente le cayó una maceta y resulta que al día anterior en la comida que se había hablado de a raíz de un entierro que hay o de una muerte que hay o de no sé qué. Es decir, ¿por qué no se conversa en la mesa sobre la muerte, o sobre la menopausia, o sobre la regla, o sobre cómo estoy, o sobre la depresión, ¿no?, o sobre la tristeza, ¿no? Porque estoy pasando un tiempo que en la vida no le encuentro sentido y no sé qué. Es decir, el misterio mantiene el dolor, ¿no? Mientras que si yo sé lo que los demás piensan o sienten, mis hijos pueden conocerme, saber qué es lo que yo deseo. Yo, por ejemplo, con mi pareja había hablado mucho sobre esto y yo sabía lo que él quería, ¿no? Y yo, pues fue muy sencillo acompañarle en todo el proceso con una paz enorme, ¿no? Es decir, con un dolor y una tristeza brutal que todavía tengo, pero realmente fue un acompañamiento. Yo sentía paz, ¿no? Sentía de que hice todo lo que él, como él quería morir, ¿no? Es decir, me parece... Pero claro, hay que hablar, porque si no lo hablas, no te lo vas a inventar, ¿no? Bueno, para eso la Universidad de Valladolid y el Foro de la Cultura han organizado esta conversación, para que rompamos esos silencios, no nos hablemos. Había más manos por ahí levantadas, a ver el ratito que nos quede. A ver, en tercera como fila. en tercera frente, fila sí. había, sí. Y si hay alguien más por ahí quiere ir ya preparando. Yo quería preguntar sobre cuando tú decides, cuando eres mayor y estás bien, decides cómo vivir.
pero cuando eres mayor y te viene un Alzheimer o una demencia, quienes deciden es la familia y tú tienes que seguir lo que te mandan. Te meten en una residencia, aunque a ti te apetezca estar en tu casa, dentro de tu demencia. ¿Cómo veis este problema? Bueno, hay una nueva ley en el gobierno, bueno, una nueva ley no, hay unas directrices en el gobierno actual de intentar que las personas mayores permanezcan en sus casas y facilitar cuidados y apoyo en las viviendas. Yo no sé cómo de fácil es esto, pero desde luego eso es una forma mucho más humana, que una persona mayor siga teniendo sus referencias, sus bienes personales, su casa, su ámbito, aunque se le haya reducido. Esto sería deseable. ¿Cómo de factible es cuando una persona está mayor y no es que tenga limitaciones, sino que mentalmente no está bien, con lo cual requiere una atención muy personalizada? Esto empieza a ser complicado, pero en principio yo creo que lo ideal sigue siendo que una persona es lo que la mayor parte de las personas, mayores o jóvenes, yo quiero vivir en la casa que yo elijo, ¿no? Y las personas mayores donde he tenido mi vida, o mis hijos, o mi familia, o he pasado años felices, y tengo mis referencias y mis anclajes emocionales. Entonces, esto sería deseable. Y yo creo que hay acciones en ese sentido. ¿Cómo de viables o cómo serán de eficaces estas políticas? Pues no lo sé. Lo de las residencias, que en principio parecía una opción atractiva, yo tengo compañeros que, bueno, con algunos años más, que hace como 20 años empezaron a pensar que para no ser una carga para sus hijas, hacer una inversión, ir financiando una residencia donde hicieran una vida en común con otras personas jubiladas. Pero yo creo que esto no es una opción, porque cuando tú eres mayor, romper todos tus anclajes, quizá con tiempo pensar, pues si vives en una casa muy grande, vivir en un sitio más pequeño, más fácil de mantener y de cuidar, pero esta vida idílica en una residencia donde tú rompas todos tus anclajes, que yo tengo varios compañeros y compañeras que pensaban que era una solución. Yo creo que no es una solución atractiva. Y desde luego, bueno, mientras que tienes capacidad de decidir, pues facilitar ese tránsito. Por ejemplo, de una casa muy grande, pues tenemos otra compañera pues que de una casa muy grande con jardín, pues se ha ido a un apartamento más pequeño, en una ciudad, donde toda la vida es más fácil. También hace falta pensar en esto, como está planteando. Yo creo que eso es un deseo de prácticamente todas las personas, cuando la vida se hace más cuesta arriba, seguir viviendo en tu ámbito, donde te sientes cómodo. Y hacia eso deberíamos ir como sociedad. No sé cómo de fácil es, pero sí es una tendencia que se debería trabajar, sí. Bueno, yo creo que tú has preguntado sobre, en el caso, por ejemplo, de la pérdida de control que tienes a partir de que tienes una demencia, ¿no? Exacto. Sí. Este es un tema súper interesante. Porque, ¿qué pasa? Hay como una pasión, un interés de desposeer a las personas mayores de su capacidad de decisión, ¿no? Tanto si estás demente como si no estás demente. Simplemente porque eres vieja, pues ya deciden que ahora lo que te conviene, mamá, es tal cosa, ¿no? Entonces, digamos, si es una lucha conseguir que respeten tu vida, o sea, poder tener las riendas de tu vida estando bien, si estás mal, lo tienes fatal. Muy mal. Porque una de las cosas que habrá que legislar es el respeto y la dignidad que queremos que se mantenga a lo largo de toda nuestra vida, y sobre todo cuando no somos del todo capaces de, o que tenemos, porque claro, no nos ponemos dementes de hoy para mañana, ¿no? Vamos estando más despistadillas, más no sé qué, tal y cual. Vale. En este proceso de despiste, la gente dice, mi madre ya es un peligro, le voy a poner una señora o no sé qué, no sé cuánto. Es decir, ya no hay respeto a que tú puedas tomar unas decisiones
que no son siempre lineales, porque como estás despistada, pues algunas veces van para arriba, otras van para abajo, y aquí te has quedado un poco de... Quiero decir, que puedas elegir, que puedas decir que esto lo quieres o no lo quieres. ¿Cómo te quieres vestir? ¿Cómo quieres...? Es decir, por tu bien se caen sobre tu vida y dejas de ser quien eras. Porque por tu bien deciden que no hagas esto, que no hagas lo otro. Ya tu palabra no tiene credibilidad, ¿no? Entonces yo reivindico la credibilidad de las demencias. O sea, yo estaré demente 3/4 de hora, pero el cuartito de hora que esté cuerda, quiero que se me respete, ¿no? Y hay una falta total y absoluta de respeto a la mente divagante. Javier se queda con las ganas de Sí, sí. comentar. Claro, yo creo que lo que comentabas, ¿no? Las voluntades anticipadas hay que hacerlas antes, siendo joven, ¿no? Para lo que se tiene que hacer, pero luego no vas a poder hacerlas, ¿no? Pero lo que planteaste de la demencia es un grave problema, ¿no? Sobre todo, la experiencia de acompañamiento a familiares y personas con demencia, lo que te describe, y está muy estudiado, es que cuando llega la muerte social es cuando la persona ya no reconoce a los hijos, a la familia. Ahí se produce una ruptura afectiva tremenda de los familiares, porque ya dicen, esta ya no es mi madre, ¿no? Ya ni me reconoce a mí ni a nadie, no sabe quién soy, etc. Ahí es muy difícil, generalmente, para la familia mantenerlos en casa, ¿eh? Ya sé que todos estamos... pero es así, para ellos el sufrimiento es tremendo. Entonces, claro... pero la ley de eutanasia incluye tu voluntad de morir en caso de muerte social, por ejemplo. Sí, yo sí. lo he firmado. Sí, está puesta, Es sí, decir, sí, claro. Yo sí, lo he está firmado. puesta, sí. Pero a mí Yo cuando no conozca a no ha nadie, firmado. no quiero estar aquí. Es decir, y mucho antes tampoco. Claro, pero a mí parte de la gente no ha O sea, firmado la muerte social, ¿no? claro. Y entonces es una sobrecarga emocional para la familia que o reciben un apoyo increíble, ya no solo que chillen por la noche y entonces despiertan a todos los vecinos, que no se pueda dormir, en fin, que salgan desnudos por la calle, en fin, son muchos de las alteraciones conductuales que se producen, sino la ruptura afectiva a partir de la muerte social produce algo que muy complicado. Bueno, eso tiene también otras facetas, porque, por ejemplo, yo recuerdo un amigo cercano que su madre vivía en casa, estaba muy ágil, veía bastante bien, pero empezó a tener un problema de Alzheimer y su hijo estaba muy preocupado porque ella decía, no es lo que le pase a ella, sino que se empeña en cocinar y puede haber un fuego y puede haber víctimas. Entonces, es que es muy complejo. Es muy complejo porque... Y es muy duro porque esta señora a ratos era consciente. Entonces, Entonces el hijo, por su bien y por el de los vecinos, ya no la deja cocinar. Cuando probablemente, si se pone a cocinar él con ella, tal, pues probablemente... Claro, no pero pedido, ella no tenía ¿entiendes? conciencia O sea, de es la que- hora del día, de la hora, cocinaba por la noche, es un Pero- problema, no es trivial, no es No es trivial. trivial, pero quiero decir que hay una tendencia enorme a solucionar por delante, ¿no? O sea, como puede ser que ya sean los vecinos los que se incendien la casa y tal, pues ahora ya no cocinas, ya, o sea, a la aniquilación de las personas por el bien propio o de quien sea. Bueno, Y lo al único que final- sacamos Yo mi en claro, intención- porque cada casuística es compleja y tenemos que ir terminando, lo único que Vale. creo que sacamos todos en claro Sí. es que con una conversación se facilita todos estos dilemas éticos, morales, personales. Muchísimas gracias a Javier, a Ana y a Adela por vuestro tiempo y por vuestras reflexiones. A vosotros por haber participado también. Gracias a la Universidad de Valladolid y al Foro de la Cultura.